que a mí siempre me sorprende mucho. Rezamos esta oración todos los días después de la Santa Comunión, porque es muy apropiada para la vida de cada uno de nosotros, y yo siempre me pregunto si hace 400, 500 años, cuando San Francisco de Asís la compuso, ¿tenían las mismas dificultades que nosotros tenemos hoy? Porque es una oración que también encaja perfectamente en el mundo de hoy. Creemos que algunos de ustedes ya lo han entendido aquí, así que la rezaremos juntos. Permítanme agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos de estar hoy todos juntos, por el regalo de paz que nos recuerda que hemos sido creados para vivir en esa paz y que Jesús se hizo hombre para traernos esa buena noticia a los pobres. Él, y sin Dios, tomó la condición del hombre en todos los aspectos como nosotros, excepto en el pecado, y proclamó muy claramente que había venido a proclamar la buena nueva. Una buena noticia era la paz a todos los hombres de la buena voluntad, y esto es algo que todos nosotros queremos, la paz del corazón. Y Dios amó al mundo tanto que dijo a su Hijo, porque fue entregado, que es tanto como decir que a Dios le dolió entregarlo, porque amaba tanto al mundo que le dio a su Hijo y se lo dio a la Virgen María. ¿Y qué hizo ella con él? Tan pronto como él llegó a su vida, inmediatamente fue deprisa a proclamar esa buena noticia. Y en cuanto entró a la casa de su prima, el niño nonato, el niño en el vientre de Elizabeth saltó con alegría. Ese pequeño niño todavía nonato fue el primer mensajero de la paz. Él reconoció al príncipe de la paz, reconoció que Cristo había llegado a darnos la buena noticia a ti y a mí. Y como si eso no fuera suficiente, como si no fuera suficiente hacerse en hombre, Él murió en la cruz para mostrar un amor superior. Y murió por ti y por mí y por ese leproso, y por ese hombre muriendo de hambre, y aquella otra persona desnuda yaciendo en la calle, no solo de Calcuta, sino de África, Nueva York, Londres y Oslo, e insistió en que nos amáramos los unos a los otros como Él nos ama a cada uno de nosotros. Y leemos todos muy claramente en el Evangelio: yo te he amado, como yo te amo, como el Padre me ha amado, así te amo yo. Y cuando más el Padre le amó, más nos lo entregó a nosotros. Y cuando más nos amemos los unos a los otros, más debemos entregarnos los unos a los otros también, hasta que nos duela. No es suficiente que digamos, amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. San Juan dice que somos mentirosos si decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. ¿Cómo puedes amar a Dios al que no ves si no amas a tu prójimo al que sí ves, al que sí tocas y con el que vives? Y por eso esto no es tan importante, darnos cuenta que el amor, para que sea verdadero, debe doler. A Jesús le dolió amarnos, y para asegurarse que recordáramos su gran amor, se hizo a sí mismo pan de vida para satisfacer nuestro hambre de su amor. Nuestro hambre de Dios, porque hemos sido creados para ese amor, hemos sido creados a su imagen, hemos sido creados para amar y ser amados. Y después Él se ha hecho hombre para hacer posible que nos amáramos unos a otros como Él nos amó. Él se transforma en el hambriento, en el desnudo, en el sin hogar, en el enfermo, en el prisionero, en el solitario, en el no querido, y dice: lo hicisteis conmigo. Hambre de nuestro amor
y hambriento de nuestra gente pobre. Ese es el hambre que tú y yo debemos encontrar y que puede estar en nuestro propio hogar. Nunca me olvido de la oportunidad que tuve cuando visité un hogar de ancianos en el que había sido dejados por sus hijos e hijas y tal vez olvidados. Y fue ahí, y vi en ese hogar, tenían en todo cosas hermosas, pero todos miraban hacia la puerta. Y no vi una pobre sonrisa en sus rostros. Y me di vuelta hacia la hermana y le pregunté, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estas personas que tienen todo miran hacia la puerta? ¿Por qué no sonríen? Y es que estoy tan acostumbrada a ver una sonrisa a nuestra gente, incluso los moribundos sonríen, y ella me contestó, esto es casi todos los días. Ellos están a la espera, están esperando que un hijo o hija vengan a visitarlos. Están heridos porque están olvidados. Y mire, es aquí donde se encuentra el amor. Esa pobreza en la que viven nuestros propios hogares. Es ahí donde se da la negligencia del amor. Quizás en nuestra familia tenemos a alguien que se siente solo, enfermo o preocupado. Y estos son días difíciles para todos. ¿Estamos ahí para acogerlos? ¿Está la madre ahí para acoger a su hijo? Me sorprendió mucho ver el occidente, a tantos chicos y chicas jóvenes ceder ante las drogas. E intenté descubrir el por qué. ¿Por qué es así? Y la respuesta fue, porque no hay nadie en la familia que les reciba. El padre y la madre están tan ocupados que no tienen tiempo. Los padres jóvenes tienen tantas ocupaciones que el hijo vuelve a la calle y se involucra en otras cosas. Estamos hablando de la paz. Estas son cosas que rompen la paz, pero creo que el mayor destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra directa, un asesinato directo por la madre misma. Y leemos en las Escrituras, ¿por qué Dios lo hizo claramente? Incluso si una madre puede olvidar a su hijo, yo no olvidaré, te llevo grabado en la palma de mi mano. Estamos grabados en la palma de su mano, tan cerca de él, que el niño todavía no nacido ha sido tallado en la palma de Dios. Y esto es lo que me impacta más, el comienzo de esa oración, que incluso si una madre pudiera olvidar algo imposible, pero incluso si pudiera olvidarlo, yo no te olvidaré. Y hoy es más importante, el más grande destructor de la paz es el aborto. ¿Cansado? ¿Cómo lo hice? Está bien, solo te falta contacto visual nada más. Pero muy emocionante, ¿no? Sí, sí. Yo en los cursos presenciales tengo, creo que 5 discursos de la Madre Teresa. Son realmente, te sensibilizan mucho. Aparte de que la Madre Teresa rompe todo el protocolo que debería de, que tiene, digamos, los discursos formales, cuando por ejemplo está, no sé, en uno de esos dice, por ejemplo, estaba el presidente Clinton, estaba todas las autoridades, ¿no? Entonces no menciona, no dice señor presidente Clinton, qué sé yo, señor presidente de la República, ministro, qué sé yo. Ella directamente entra con una frase, como lo hizo ahora. Entonces, es muy interesante. Si a alguno de ustedes les gusta leer discursos, pueden hacerlo de la Madre Teresa. Es realmente más, es una reflexión, ¿no?, a la humanidad. ¿Por qué somos tan egoístas? Bien, nada más ese dato, Carlos. Estás, dale un poquito de, obviamente con la práctica, ¿no? Mirar un momento a la cámara, con eso ya estamos bien. Después en la lectura no hay problema. Bien, Ok. Oscar, te voy a invitar, por favor.
Ya, estoy con celular, licenciado. Estoy- Ya no importa. ya. Eh, Martin Luther King, tengo un sueño. Hoy el hombre negro no es libre y sufre de discriminación y segregación. Pero hoy tengo un sueño. Hoy sueño que mis 4 hijos algún día vivirán en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino que serán juzgados por los valores de su personalidad. Estoy contento de unirme con usted hoy en lo que pasará a ser para la historia como la más grande manifestación por la libertad de nuestra nación. Hace 100 años, un gran estadounidense cuya simbólica sombra nos cobija hoy afirmó la proclamación de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz, de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en la llama de una marchita injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche de cautiverio, pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es un tristemente lacerada por las esposas de la segregación, de las cadenas de la administración. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria, en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra destellado en su propia tierra. Por eso hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de la Independencia. Firmaron un pagaré del que todo estadounidense había de ser heredero. Este documento era la promesa de que todos los hombres les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es obvio hoy en día que Estados Unidos ha incumplido ese pagaré en lo que concierne a sus ciudadanos negros. En lugar de honrar esta sagrada obligación, Estados Unidos ha dado a los negros un cheque sin fondo, un cheque que ha sido devuelto con el sello de fondos insuficientes, pero los rehusamos a creer que en el Banco de la Justicia haya quebrado, rehusan creer que no haya suficientes fondos en las grandes se me ha ido. Sí. Va a disculpar, licenciado, se ha apagado mi celular. Ya, ya no importa. A ver, ahora vamos, Mary, puedes encender tu cámara y el audio.
Ya, yo he escogido este discurso, licenciado. Albert Einstein, mi visión del mundo. Qué extraños somos la mayoría de los mortales. Cada uno de nosotros estamos aquí durante un breve tiempo. ¿Con qué propósito? No lo sabemos, aunque algunas veces pensamos que lo presentimos, pero sin una reflexión más profunda uno sabe, por la vida diaria, que existe para otras personas. Primero que nada para todos aquellos cuyas sonrisas y bienestar depende totalmente de nuestra propia felicidad, y después para los muchos desconocidos. Para nosotros, a cuyos destinos estamos unidos por los lazos de simpatía. Cientos de veces al día me recuerdo a mí mismo, que mi vida interior y mi vida exterior están basadas en las labores de otros hombres, vivos o muertos, y que asimismo yo debo esforzarme por dar en la misma medida en que he recibido y aún estoy recibiendo. Nunca me he fijado en el bienestar o la felicidad como fines en sí mismo. Esta base crítica yo la denomino el ideal de una posilga. Los ideales que han iluminado mi camino una y otra vez y que me han dado el coraje para afrontar la vida con alegría han sido la bondad, la belleza y la verdad. Sin el sentido del parentesco con hombres de la misma mentalidad, sin la actividad con el mundo objetivo, los eternantes, inalcanzables esfuerzos en los campos de las artes y ciencias. La vida para mí estaría completamente vacía. Las cosas tan trilladas de los esfuerzos humanos, posiciones, éxitos externos, lujos, siempre me han parecido contemplativos. Mi apasionado sentido de justicia, mi responsabilidad social han contrastado siempre extrañamente con mi pronunciada falta de necesidad de contacto directo con otros seres humanos o comunidades. Yo soy verdaderamente un solitario y nunca he pertenecido a mi patria, mi casa, mis amigos o aún a mi familia inmediata con todo mi corazón. A la vista de todos estos uniones, nunca he perdido el sentido de la distancia y la necesidad de la soledad. Mi política ideal es la democracia, dejar que cada hombre sea respetado como un individuo y que no se idolatre a ningún hombre. Es una ironía que yo mismo haya sido el receptor de una excesiva admiración y reverencia por parte de mis semejantes, sin culpa ni méritos propios. La causa de esto puede ser más bien el deseo, inalcanzable para muchos, de comprender unas pocas ideas a las cuales yo, dentro de mi poco convincente poder, haya podido llegar en mi constante lucha.
Estoy muy al tanto que para que cualquier organización alcance sus metas, un hombre debe representar la vida y generalmente cargar con la responsabilidad, pero esta guía no debe de ser forzada. Ellos deben de escoger a su líder. En mi opinión, un sistema autocrítico de coacción pronto degenera. La fuerza atrae a hombres de baja moral. Lo verdaderamente valioso es el espectáculo de la vida humana. Me parece a mí que no es el estado político, sino la creatividad, el sentido individual y la personalidad que por sí sola crea al noble y al sublime, mientras que las masas como tales permanecen apagadas en sus pensamientos y sentimientos. Este tópico me recuerda el peor afloramiento de la vida de las masas. El sistema militar al cual aborrezco, esta plaga de nuestra civilización, debería de abolirse a la mayor velocidad posible. Heroísmo a la orden, violencia sin sentido y todas esas tonterías que van unidas al hombre de patriotismo. ¿Cuán profundidad las odio? La experiencia más hermosa que podemos tener es el misterio, es la emoción fundamental que está en la cuna del verdadero arte y la verdadera ciencia. Quien no la conoce y no la puede maravillarse, está igual que muerto y sus ojos están nublados. Fue la experiencia de lo misterioso, aún mezclada con temor, lo que engendró la religión. El conocimiento de la existencia de algo que no podemos penetrar, nuestras percepciones de la razón profunda y de la más radiante belleza, que solamente en sus formas más primitivas son accesibles a nuestras mentes. Es este conocimiento y esta emoción lo que constituye la verdadera religiosidad. Eso sería todo, licenciado. Ya. Ahora sí pueden encender solamente el video, por favor, a Carlos y a Oscar. Bien, obviamente nos falta práctica, ¿no? Para como presentarnos como un orador. Es demasiado práctica. El caso mío, por ejemplo, yo, claro, haciendo cada demostración, cada clase, ya tengo un poquito de, ¿cómo se dice, no? Como lo llaman, horas de vuelo, o sea, horas de práctica. A ver, voy a abrir este documento. ¿Dónde están los discursos? Un segundito, por favor. Ahora sí. Más o menos le estoy compartiendo la pantalla. Este es el discurso del doctor Martin Luther King, que es igual uno de los discursos, yo creo que el único de los muchos seguramente que ha dado Martin Luther King, que ha sobresalido, ¿no? Que ha llegado a ser un ícono en la historia. Recuerden ustedes que el doctor Martin Luther King fue un abogado de color
lo que decimos negro, que él ha defendido los derechos civiles de estas personas en los Estados Unidos. Yo creo que el legado que nos ha dejado el doctor Martin Luther King, lo hemos visto hace unos 2 años atrás, o 3 años, cuando todavía el presidente Barack Obama, un descendiente de afro, ha llegado a ser presidente de los Estados Unidos. ¿No? Después de cuántos años hemos visto, digamos, cuando su sueño se ha cumplido. No quizás a la cabalidad de que quisieran los hombres de color en los Estados Unidos, ¿no? Hace unos meses, seguramente en las noticias hemos escuchado de que un hombre de color ha sido acribillado, ¿no? Por la policía misma. Entonces siguen este tipo de racismo, discriminación hacia los hombres de color en los Estados Unidos. Y él ha luchado contra esto y pues como siempre, ¿no? Se dice la historia que en un acto lo acribillaron. Entonces, de los tantos discursos seguramente que ha dado el doctor Martin Luther King, uno de ellos, el que se ha quedado en la historia. Ahora, a ver, no sé si veo que Zoom lo he eliminado, no sé, no lo encuentro, pero hay una opción para... Bien, entonces, imagínense, por ejemplo, que estoy yo leyendo, cualquiera de ustedes lo puede estar haciendo, y llega vamos a hacer un ejemplo con este párrafo, y está llegando, dice, hace 100 años, una gran estadounidense. Entonces, ustedes más o menos tienen que agarrarle esta última parte, que está de color. Están leyendo, entonces llegan más o menos donde dice, este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz, de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Más o menos desde en las llamas de una marchita injusticia, ustedes ya tienen que mirar a la cámara, o al público en este caso. Eso obviamente les va a traer con la práctica. La primera vez no van a poder. Hay una técnica de lectura veloz, dice que nosotros debemos de concentrarnos, enfocarnos, digamos, en esta parte. A ver si me permite hacerlo. Digamos, en este párrafo, estoy contento. Entonces, más o menos al centro, por decir, en el con, ahí es donde debemos enfocarnos. No desde izquierda a derecha como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Tu ojo, la vista debería ir enfocarse donde está la palabra de rojo. Y así sucesivamente hasta bajar. Ese debería ser, digamos, la lectura normal para en público y así poder agarrar, por ejemplo, desde esta parte, por la libertad de nuestra nación. Entonces, cuando ustedes alguna vez les toque leer en público, si lo hacen con elegancia, con sutileza, con fuerza, ustedes se conectan con el discurso. Por ejemplo, este discurso del doctor Martin Luther King nos da esa enseñanza, ¿no? Uno cuando escucha este tipo de discurso dice, caramba, yo también debería de ponerme de este lado, donde los seres humanos somos iguales todos y tenemos los mismos derechos, aquí en los Estados Unidos, en Europa, donde sea. Entonces, esa es la manera que nosotros debíamos hacerlo. Y lo más importante, ustedes cuando empiecen a utilizar los gestos, empiecen a gesticular, por sí mismos se les va a salir la emoción, se van a conectar con el discurso y lo van a hacer un gran discurso. Lo importante es aquí practicar. Voy a leer un pequeño fragmento de este discurso del doctor Martin Luther King. Ahora sí. Ahí me va a permitir leer. Y aparte de esto, hay en este discurso que no está completo, más abajo está la técnica del tricolón, que en la parte de los discursos hemos visto, en la improvisación, ¿no? Les decía la técnica de la palabra repetida. Y en la parte repite, ¿no? Tengo un sueño, 3 veces. Tengo un sueño. Hoy el hombre negro no es libre y sufre de discriminación y segregación, pero hoy tengo un sueño que mis 4 hijos algún día
vivirán en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, no serán juzgados por sus valores de su personalidad. Estoy contento de reunirme con ustedes hoy en lo que pasará a ser para la historia como lo más grande manifestación por la libertad de nuestra nación. Hace 100 años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra nos cobija hoy, confirmó la proclama de la emancipación. Este trascendental decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza para millones de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita injusticia. Llegó como un preciso amanecer al final de una larga noche de cautiverio, pero 100 años después, el negro aún no es libre. 100 años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación. 100 años después, el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso océano de prosperidad material. 100 años después, el negro todavía languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra desterrado en su propia tierra. Pero hoy, por eso hoy he venido aquí a dramatizar una condición vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país a cobrar un cheque, cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración de la Independencia. Firmaron un pagaré del que todo estadounidense habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que todos los hombres les serían garantizados los inalienables derechos de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, la clave nada más aquí es conectarse con el discurso, tratar de, obviamente hay que practicarlo, porque imagínense ustedes que están en un acto, al frente hay, dale nada más 20 personas, te traicionan los nervios, no puedes ni siquiera manejar las manos. Entonces, practiquen frente al espejo, pueden practicar un discurso. Yo sé que un día ustedes por su profesión van a dar un discurso leído. Entonces, que no, como decimos aquí, ¿no? Que no nos agarren curva. Estemos preparados para cada situación y que a partir de ese momento nosotros podamos proyectar nuestra imagen a las personas que nos están viendo. Ustedes, si no lo saben, les comento que yo estoy radicando actualmente en la ciudad de Cochabamba. Antes estaba en la ciudad de Oruro. Y hemos estado por mucho tiempo. Teníamos nuestra academia se llama Centro Orellana, que lleva mi propio apellido. La gran cantidad de alumnos que hemos tenido, estudiantes que llegaron a los cursos, simplemente uno de ellos, por ejemplo, se ha dedicado a este mismo, ¿no? A este hermoso arte de hablar en público. Y él actualmente está dando un curso también de hablar en público, pero relacionado con eso, hablar frente a las cámaras, en radio. Y él también comenta de que para diferenciarnos de los demás, tenemos que desarrollar esta habilidad de hablar en público. Lo más interesante es que de las muchas anécdotas que yo les puedo contar, yo estoy en la ciudad de Oruro, estoy empezando y como todos buscamos, ¿no? Las formas de donde nosotros podemos promocionar nuestro curso. Entonces llego a una radio, es la radio Pío 12, y poniendo unos avisos muy económicos, por cada aviso creo que era 4 bolivianos, 3 bolivianos, no me acuerdo. Entonces yo llego, la asistente me recibe, pago por 5 días para promocionar el curso. Y la asistente me dice, a ver, te lo voy a preguntar, en este momento está en el programa, si te pueden dar un espacio. Bueno, está bien, ¿no? Para mí, una entrevista. Entonces, entra la asistente, me dice que sí, te van a dar un espacio, por favor, aguarda unos
5 a 8 minutos. En ese instante, bueno, pues ya sabía que tenía que entrar a una radio, que ustedes saben, ¿no? Los nervios, la ansiedad. Y termina, creo que en una entrevista, entran al corte comercial y me hacen pasar. Y cuando yo llego a la puerta de la cabina de transmisión, veo a mi frente 3 personas, 3 hombres en este caso, ya todos mayores que mí. Entonces, uno de ellos era más en estatura, más bajo que yo, me mira así fijamente a mis ojos y me dice, ¿usted es el experto en oratoria? Me dice, wow, estoy a mi frente, está, no sé, ¿no? Un superhéroe. Yo, digamos, en ese momento no era tan conocido en Oruro todavía. Entonces, imagínense cómo el decir que tú eres orador o eres instructor de oratoria, lo que el término yo manejo, ¿no? Instructor de oratoria. Entonces me decía, wow, o sea, al verme casi sus ojos se ponen cuadrados, ¿no? Como para decirme, wow, este tipo es el que sabe, ¿no? Entonces, quizá yo todavía no era, digamos, no soy uno de los mejores, pero así la gente te ve cuando dominas el arte de hablar en público. Entonces, por eso, si queremos marcar diferencia dentro de nuestros amigos, dentro de la familia, en la empresa, vaya, qué bonito es, ¿no? Cuando la gente te ve diferente. Y de estas experiencias les puedo hablar una gran cantidad de haber conseguido entrevistas en radio, televisión, gratis, sin pagar nada, por simplemente saber hablar en público. Y lo más importante también es que poco a poco vas construyendo tu marca. Y todavía si entras más en las redes sociales, aunque la gente no te conoce por tu nombre, pero te dicen, este tipo es de oratoria. No sabemos de dónde te conocemos, pero te conocemos. Entonces es lo más lindo que puedes recibir halagos. Y no solamente ahora con las redes sociales estás a un clic del mundo y pues ves a tu perfil y ustedes saben que hay una forma de ver quiénes te están siguiendo. Entonces hay mucha gente, mayormente en el caso mío, están siguiéndote gente del exterior. Bien, no nos va a alcanzar yo creo para el otro discurso, pero hagan una partecita, yo les voy a decir alto y con eso terminamos. Yo creo que vamos a leer una cuarta parte del discurso, del siguiente discurso. No va a ser todo. Bien, entonces en ese mismo orden empezaremos por el último. Mary, te voy a invitar a que leas. Yo te voy a decir alto, listo, ahí terminamos. No va a ser mucho, ya por el tiempo todo. A lo menos vas a leer 1 minuto, menos todavía. ¿Vale? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla y te voy a dar. Listo, cuando gustes, habilitas tu micrófono y empiezas. Activa tu micrófono, Mary. Ahora sí. Ya. Barack Obama, discurso de investidura. No será fácil resolver los problemas que nos asolan, ni hacerlo en poco tiempo, pero sabes tener claro una cosa, América los resolverá. Queridos conciudadanos, me presento aquí hoy humildemente, consciente de la tarea que nos aguarda. Agradecido por la confianza que habéis depositado en mí, conocedor de los sacrificios que hicieron nuestros antepasados. Doy gracias al presidente Bush por su servicio a nuestra nación y por la generosidad y la cooperación que ha demostrado en esta transición. Son ya 44 los estadounidenses
que han prestado juramento como presidente. Lo han hecho durante mareas de prosperidad y en aguas pacíficas y tranquilas. Sin embargo, en ocasiones, este juramento se ha prestado en medio de nubes y tormentas. En esos momentos, Estados Unidos ha seguido adelante, no solo gracias a la pericia o a la visión de quienes ocupan el cargo, sino porque nosotros, el pueblo, hemos permanecido fieles a los ideales de nuestros antepasados y a nuestros documentos fundacionales. Así ha sido y así debe ser con esta generación de estadounidenses. Está bien sabido que estamos en medio de una crisis. Nuestros países están en una guerra contra una red de violencia y odio de gran alcance. Nuestra economía se ha debilitado enormemente como consecuencia de la codicia y la irresponsabilidad de algunos, pero también por nuestra incapacidad colectiva de tomar decisiones difíciles y preparar a la nación para una nueva era. Se han perdido cosas, se han eliminado ejemplos, se han cesado empresas. Nuestra sanidad es muy cara. Nuestras escuelas tienen demasiados fallos y cada día trae nuevas pruebas de que nosotros, usos de la energía, fortalecen a nuestros adversarios y ponen en peligro el planeta. Estos son indicadores de una crisis, sujetos a datos y estadísticos, menos fácil de medir, pero no menos profunda, es la destrucción de la confianza. En todo nuestro territorio, un temor persistente de que el declive de Estados Unidos es inevitable y la próxima generación tiene que rebajar. Listo, hasta ahí, Mary. Ya le hice. Oscar, por favor. Ya. Galilei, y sin embargo se mueve. Escribí e imprimí un libro por el que he sido declarado por el Santo Oficio como vehementemente sospechoso de herejía, es decir, por haber sostenido y creído que el sol era el centro del mundo e inmóvil, y de la tierra no era el centro y que se movía. Yo, Galileo, hijo del difunto Vincenzo Galilei Florentino, de 60 años de edad, compareciendo personalmente como acusado ante este tribunal y arrodillado ante vosotros, eminentísimos y reverendísimos señor cardenales, inquisidores, generales, contra la depravación herética. A lo largo de y a lo ancho de toda la comunidad cristiana, teniendo ante mis ojos y tocando con mis manos los santos evangelios, juro que he creído siempre y que creo ahora y que con la ayuda de Dios creeré en el futuro. Todo lo que sostiene, predica y enseña
la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero en vista de que después de haberse intimidado jurídicamente por el Santo Oficio del mandato de que yo debería abandonar por completo la falsa opinión de que el Sol es el centro del mundo y está móvil, y de que la Tierra no es el centro del mundo y se mueve, y de que yo debía sostener, defender o enseñar de ninguna manera, verbalmente o por escrito, dicha falsa doctrina, y que después de haberse notificado que dicha doctrina era contraria a las sagradas escrituras, escribí e imprimí un libro en el cual discuto esta nueva doctrina ya condenada y presento argumentos grandes, convincentes en su favor. Sin presentar ninguna solución de ellos, he sido declarado por el Santo Oficio como vehementemente sospechoso de herejía, es decir, por haber sostenido y creído que el Sol era el centro del mundo y inmóvil, y que la Tierra no era el centro que se movía. Por lo tanto, deseando quitar de las mentes de sus eminencias y de todos los fieles cristianos la vehemente sospecha justamente concebida contra mí, con sincero corazón y lo fingida fe, yo abjuro, maldigo y detesto los antedichos errores y herejías, y en general todo por error, herejía y secta de que sea en absoluto contraria a la Santa Iglesia, y juro que el futuro nunca más diré o afirmaré verbalmente o por escrito nada que pudiera dar ocasión a una sospecha similar con respecto a mí. Por lo tanto, deseando quitar a las mentes de su eminencia y de todos los fieles cristianos la mente sospecha justamente concebida contra mí con sincero corazón y no fingida fe, yo abjuro, maldigo y detesto los antedichos errores y herejías, y en general todo otro error, herejía y secta de que en absoluto contraria a la Santa Iglesia, y juro en el que el futuro nunca más diré o afirmaré verbalmente o por escrito nada que pudiera dar ocasión a una sospecha similar con respecto a mí. Pero si llegara a conocer a cualquier hereje o persona sospechosa de herejía, lo denunciaré ante este santo oficio o ante el inquisidor y ordinario del lugar donde yo pudiera estar. Más aún. Ya, listo, hasta ahí, Oscar. Ya. Listo, Carlos, te escuchamos. Enciendes el audio primero.
Ahora sí. No decía que yo hubiera preferido el de Obama o el de Luther King. ¿De quién te tocó discurso? Creo que de Emerson, ¿no? Ahora lo leo, pero no es culpa mía, ¿no? Demóstenes. Ah, Bueno, vamos. Observo que a menudo ciertos hombres desatan su rabia, no contra los culpables, sino contra quienes tienen más a mano. Repetidamente me vengo dando cuenta, varones atenienses, de que cuando se pronuncian discursos acerca de lo que Filipo hace y deshace por la fuerza contraviniendo las cláusulas del Tratado de Paz, los pronunciados en favor nuestro aparecen beneficiosos y justos, y de que todos vosotros juzgáis que los oradores que acusan a Filipo dicen lo que deben decir. Pero también me doy cuenta de que no se pone en práctica absolutamente nada de lo que sería necesario hacer. Ni siquiera aquello que justificaría el estar escuchando a los oradores. Al revés, la situación general de la ciudad ha llegado a un punto tal que cuando más y más claramente se comprueba que Filipo comete transgresiones contra la paz que concluyó con vosotros y maquina proyecto contra todos los helenos, difícil resulta aconsejaros de lo que debe hacerse. La causa de esto radica en que, necesitándose reprimir con hechos y no solo con palabras a quienes buscan por encima de todo aumentar sus caudales, nosotros los oradores rehuimos proponeros y aconsejaros nada, temerosos de vuestra animosidad. En cambio, disertamos largamente sobre lo que está haciendo Filipo, insistiendo en que son cosas terribles y difíciles de tolerar. Los que me escucháis estáis mejor preparados que Filipo para lanzar discursos rebosantes de justicias y para comprender a otros cuando los pronuncian, pero no dais muestra de energía para marcarle el alto en las empresas en que se ha embarcado. Con lo cual acontece lógicamente lo que no puede menos de acontecer, que prospera aquello en lo que cada cual pone su empeño y diligencia. Los hechos para Filipo y para vosotros los discursos, de modo que si también en el día de hoy nos basta con exponer lo que conviene, la cosa resulta fácil y no requiere esfuerzo alguno. Pero si se hace necesario examinar el modo de que la situación actual mejore y los males no vayan aún más lejos, sin apenas nosotros darnos cuenta, y la manera de que no se levante un poderío tan enorme que ya no podamos enfrentárnoslo, entonces es menester que modifiquemos el método de deliberar, dejando a un lado el anterior, porque ya se trate de nosotros, los oradores, o de vosotros, los oyentes, hay que preferir lo útil y conveniente a lo más fácil y agradable. Ante todo, varones atenienses, sentirse tranquilo viendo cuán poderoso es ya Filipo y de cuántas regiones se ha apoderado. Y juzgue que eso no implica un peligro para la ciudad y que todos juntos sean preparativos contra nosotros. Y a todos quiero suplicar indistintamente que escuchéis la exposición que en pocas palabras haré de las razones que me hacen prever todo lo contrario y considerar a Filipo como un enemigo. Listo, A fin gracias de, Carlos. Ahí, está bien. la culpa es de Filipo. La culpa de Filipo. Ya, Oscar, un momentito, encende tu cámara, vamos a hacer la conclusión de la clase.
Si tienen alguna consulta, aquí por el chat me preguntaba Carlos que cuántos más o menos lo ideal practicar antes del discurso, cuántas veces. Entre 4 y 5 debería ser, digamos, lo ideal, pero ustedes denle su ritmo. Cuanto más practiquen, va a estar mucho bien, ¿ya? Siempre practiquen frente al espejo. Ahora, hay otra situación. Esto, los que pueden, háganlo. Si leen un cuento a un niño, 7, 8 años, y el niño te pone atención, pero una atención verdadera, estás por buen camino. Pero si el niño no te tira bola, como decimos, hay que practicar. Esa es la clave. Yo, las primeras veces, bueno, no sabíamos, ¿no? Pero hemos llegado a un colegio, así dando charlas gratis, y nos juntaron, creo que eran dos cursos, más o menos promediaban entre los 8, 9 años, pero ustedes saben, ¿no? Que en esa etapa, pues el niño está 2 minutos, ni 2 minutos, 1 minuto se distrae. ¿Y cómo mantienes la atención de unos 70, 80 niños? Ahí aprendí yo realmente, sí que si una persona está preparada para hablar en público, entonces si ustedes captan la atención de un niño, léanle un cuento. Si el niño les capta la atención, ya estamos por ahí. Y si no, todavía hay que practicar. Entonces es como que estuviéramos hablando a un niño, ¿no? Sí, entonces ustedes denle el ritmo más o menos cuántas veces pueden practicar un discurso, pero lo ideal es entre 4 o 5. Si le dan más, mucho mejor. No sé si tienen algunas preguntas más. Bueno, la clase de mañana va a ser, les voy a mandar un pequeño texto igual. No va a ser esto 2 párrafos a lo mucho. Mañana vamos a practicar lo que son las emociones. Un orador, una persona que habla en público, debe manejar igual las emociones. Entonces, un texto vamos a leer como si estuviéramos alegre. Un texto vamos a leer como si estuviéramos evidentemente enojados. Un texto como de miedo. Y va a ser igual, las primeras veces es un poco difícil. Después se van a ir acostumbrando. Bien, si no hay preguntas, aquí terminamos la clase. Gracias por venir, Carlos. Gracias, Mary. Gracias, Oscar. Les veo mañana en la clase. Bueno, licenciado, hasta mañana. Muchas gracias. Chao, hasta mañana. Gracias. Chao, hasta mañana. Chao, chao.